Pero ¿cuál es la diferencia entre un tumor y ya cuando se habla de cáncer? Bueno, obviamente la palabra tumor, la palabra neoplasia, la palabra lesión causa mucho temor y mucha escepticismo ante los pacientes. Y a veces se tiende a confundir en lo que es tumor y cáncer. A veces pueden ser lo mismo, pero a veces no. Te explico. Tumor no es más que un crecimiento, un acúmulo de células que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Puede ser en la parte celular subcutánea, en una pierna, en mama, en colon, en hígado, pero no necesariamente va a tener una connotación maligna. Obviamente, todo tumor, que es aquella masa que se acumula, se le debe realizar una biopsia, porque al fin y al cabo, el estudio histopatológico de esa masa que se haga la biopsia nos va a determinar si ese es un tumor benigno o maligno. Obviamente, el benigno no tiene la particularidad de que no aparece en otros órganos o en otros sitios. En cambio, el tumor maligno, ahí sí le damos el apellido de cáncer, ¿ok? Y el cáncer va a venir acompañado en el órgano que esté afectado, con la particularidad de que sí hay riesgo de que afecte otros órganos a distancia. Perfecto. De todos los tipos de cáncer, ejemplo, mama, útero, ano, tiroides, etcétera, ¿cuáles son los tipos de cáncer en urología más frecuentes? Bueno, desde el punto de vista urológico, claro, puede haber afectaciones neoplásicas, tumorales en riñón, en vejiga, en uréter, en próstata, en uretra. Pero de donde la parte urológica vamos a tener ciertos tipos más frecuentes. Número 1, próstata. El cáncer de próstata, que obviamente afecta a los hombres, ocupa el segundo lugar de muertes por este tipo de neoplasia, detrás de cáncer de pulmón. En segundo lugar tenemos el cáncer de vejiga, que a nivel mundial ocupa la séptima causa de muerte desde este punto de vista de neoplasia. Tenemos a continuación cáncer de riñón y posteriormente, en poco porcentaje, cáncer de testículo y de último, gracias a Dios, cáncer de pene. Muy bien, enfocándonos en el que tiene mayor porcentaje, que sería cáncer de próstata, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de próstata? Bueno, existe una diversidad de factores de riesgo en las cuales no es que porque lo vayas a tener, vayas a desarrollar este tipo de neoplasia, pero por lo tanto hay que prevenir o se pudieran modificar ciertos factores de riesgo. Bueno, hay algo que no son modificables, como es la edad. Todo hombre mayor de 50 años va a tener riesgo de desarrollar cáncer en algún momento, pero la edad predilecta o de mayor aparición de cáncer de próstata es a partir de los 60 años, ¿ok? Existen también otros factores de riesgo como son la raza. Hoy en día se ha detectado mayor causa o mayor casos de cáncer de próstata en hombres de raza negra. Por lo tanto, hay una mayor detección en este tipo de pacientes. Existen otros factores como son la obesidad. La obesidad se ha demostrado que tiene una relación en el desarrollo de cáncer de próstata, así como otros cánceres urológicos, como en el caso del cáncer renal. También están los antecedentes familiares, que es muy importante. Aquellos hombres que hayan tenido padres o hermanos que hayan desarrollado cáncer de próstata, este tipo de paciente tiene 2 veces el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y por último, también existen factores genéticos. Se hacen desde hace mucho tiempo paneles genéticos y se ha demostrado que mutaciones genéticas en un gen específico, como son los genes BRCA1 y BRCA2, que también está asociado con cáncer de mama, se ha relacionado mucho más en el desarrollo de este tipo de cáncer. Porque continuamos con cáncer de próstata. Yo no sé si es muy obvio la pregunta, pero ¿qué órganos afecta el cáncer de próstata? ¿Solamente próstata o va asociado a otro órgano? Bueno, en las etapas iniciales, el cáncer de próstata se localiza a nivel de la glándula, ¿ok? Y por lo tanto, es ahí donde el paciente tiene la mayor ventaja de que se le aplique el tratamiento quirúrgico como tal, que es el gold estándar. Pero el tumor de próstata, cuando crece, puede afectar otras estructuras, como son que
quede firme o fija en la parte pélvica, puede llegar a afectar lo que es el esfínter urinario, puede fijarse a la parte posterior que está el recto, que se fija el recto, ¿ok? O a unos músculos que se encuentran en la misma zona pélvica, que son los músculos elevadores, ¿ok? O fijarse también a lo que es a la pared pélvica. Pero muy rara vez la próstata, pero se han visto casos, puede inclusive infiltrar los cuerpos cavernosos del pene y afectarlos, pero eso es en muy bajo porcentaje. En relación a la afectación a órganos a distancia, ya cuando la enfermedad ha diseminado a otros órganos, cáncer de próstata afecta primordialmente lo que es la parte ganglionar linfática, en segundo lugar huesos, pero también puede afectar pulmón, hígado y, último lugar, cerebro. Esta fijación en otras estructuras, estamos hablando de que ya este paciente está en un estadio avanzado, o no necesariamente. Bueno, si está fijo a las estructuras pélvicas, ¿ok? Está fijo al recto, está fijo a los músculos elevadores, o que haya afectación a otros órganos, ya este es un paciente que no califica para tratamiento quirúrgico, ¿ok? Por lo tanto, porque nosotros en la parte del cáncer de próstata podemos hablar de una enfermedad localizada o localmente avanzada o metastásica. Enfermedad localizada, si tiene criterio o beneficio para el tratamiento quirúrgico. La enfermedad localmente avanzada también tiene beneficio. En cierto modo, obviamente hay que evaluar a cada paciente. No es que todo paciente con localmente avanzado vaya a tener beneficio en la parte quirúrgica, pero ya la enfermedad metastásica ya escapa del tratamiento curativo quirúrgico y por lo tanto ahí entraría el tratamiento médico oncológico. Un paciente que tenga cáncer de próstata, nunca ha ido a la consulta, ¿presenta algún síntoma, bien sea benigno o maligno? Ok, bueno, obviamente partiendo de entrada que el cáncer de próstata es una enfermedad neoplásica maligna, ¿ok? Y como todos los pacientes cuando acuden a la consulta, el cáncer de próstata en estadios iniciales no da síntomas. Y por lo tanto, ni siquiera una masa que de repente se pueda observar, alguna coloración distinta, no se ve nada, ni se siente nada. Desde el punto de vista de clínica de síntomas, el paciente no presenta ningún tipo de síntoma. ¿Cómo podemos detectar en estos pacientes la presencia de cáncer de próstata? Obviamente basándonos en pruebas o en el examen físico. Hacemos la prueba que es la comúnmente conocida, que es la prueba del antígeno prostático, que es una prueba sanguínea. Y por lo tanto, de acuerdo a los valores, nos va a permitir orientar. Pero no solamente nos basamos con la prueba en sangre, sino que hacemos el examen físico, el conocido examen digital rectal o tacto rectal, que nos va a permitir evaluar la configuración anatómica de la próstata. Y obviamente la sumatoria del examen físico, examen digital rectal, más el antígeno prostático, nos va a dar una orientación, una presunción diagnóstica de presencia o no de cáncer de próstata. Y por lo tanto, aquellos pacientes con alteraciones del antígeno prostático o alteración a nivel del tacto rectal, llevaremos a este paciente a realizar una biopsia de próstata. Pero en relación a los síntomas, como te mencioné, en estadios iniciales no da síntomas, pero ya cuando hay afectación de la glándula, pues claro, obviamente pueden haber ciertos síntomas que va a depender de la afectación a nivel prostática, como cuáles. El paciente puede tener molestia para orinar, disminución del calibre del chorro urinario, o que tenga que pararse varias veces en la noche para orinar, que eso se conoce como nocturia, o presencia de sangre en la orina, o presencia de sangre en la eyaculación. Obviamente, pacientes que presenten dolor en los huesos, dolor lumbar, cansancio, anemia, ya esos son signos clínicos de que hay enfermedad avanzada en este tipo de pacientes. Esto lo hace peligroso cuando no duele. No necesariamente. Cuando no duele, es más bien beneficioso para el paciente, porque podemos hacer como todo en todas las enfermedades oncológicas, la detección temprana, el diagnóstico temprano y hacer el tratamiento oportuno.
porque obviamente el tratamiento oportuno en todo paciente, sobre todo en el cáncer de próstata, es el tratamiento quirúrgico que nos va a llevar a un control oncológico y a una sobrevida bien excelente en este tipo de pacientes, donde se ha estimado aquellos pacientes que tengan enfermedad localizada y se les haga un tratamiento oportuno, como es el tratamiento quirúrgico, van a tener alrededor de un 95% de sobrevida a los 5 años de diagnosticar la enfermedad. En estos, en estos últimos tiempos, la asistencia del paciente se ha incrementado en urología, o sea, va por cuenta propia o va ya cuando, a la consulta, por supuesto, ya cuando tiene un estadio avanzado, cuando ya se siente mal, o el paciente ha entendido que todos estos exámenes que ustedes hacen son necesarios para un diagnóstico temprano. Gracias a Dios, el hombre ha cambiado esa mentalidad. Pudiera decirte que de repente 20 años atrás, el hombre sí le costaba ir y cuando asistía a la consulta ya llegaba en enfermedad avanzada o va porque la esposa le obliga a ir al urólogo. Hoy en día el hombre, la mayoría, un grueso, pudiera decirte el 70-80% de los hombres acuden voluntariamente. ¿Por qué? Porque obviamente hay mayor acceso a la información, leen, escuchan, conversan de que la evaluación urológica es importante. Por supuesto, todos los hombres acuden y siempre de manera jocosa echan broma en relación al examen físico porque preguntan, doctor, ¿se ha sustituido el examen físico prostático por otro método? Y bueno, lamentándolo mucho, a estos momentos, el día de hoy, no se ha podido sustituir el examen físico prostático y por lo tanto el hombre accede ya a que se examine, se evalúe, porque obviamente en vista de eso, de conversaciones y del acceso a la información, saben que una detección temprana es importante en la curación de este tipo de enfermedad. ¿Cuál es una vez diagnosticado, por supuesto, cuál es el tratamiento para este paciente? ¿Fármaco, quirúrgico o combinaciones? Bueno, eso va a depender indudablemente del estadiaje de la enfermedad. Nosotros clasificamos el cáncer de próstata que lo clasificamos en riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Y en base a eso, el paciente califica o no califica para tratamiento quirúrgico. ¿En base a qué? Bueno, a los estudios de extensión. A evaluar que primero no haya enfermedad a distancia. ¿Cómo evaluamos eso? Lo podemos evaluar a través de estudios de imágenes como una tomografía computarizada, resonancia magnética en caso de que el paciente no cumple criterios para realizarse una tomografía o con un gammagrama óseo para evaluar la afectación de los huesos. Pero hoy en día tenemos a disposición, gracias al avance de la tecnología, un estudio de imagen que se llama CT PET o tomografía computarizada con emisión de positrones con un marcador que es el PSMA. Se llama así CT PET con PSMA, que permite detectar, diagnosticar enfermedades micrometastásicas a nivel del cuerpo humano del hombre y que va a poder determinar la ventaja o las posibilidades óptimas para que ese paciente sea operado o no y que requiera algún tratamiento adicional o no. En el caso de que el paciente cumple el criterio o que la enfermedad esté localizada, el gol estándar en estos pacientes es realizar una cirugía. Esa cirugía se llama prostatectomía radical. Hoy en día existen diversas opciones de forma de operar este tipo de pacientes. Puede ir desde una cirugía abierta o realizar una prostatectomía radical por laparoscopia o, gracias a los avances de la tecnología, hacer una prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot, conocido el robot Da Vinci, que existe a nivel mundial y también disponemos aquí en nuestro país, ¿ok? En caso de que el paciente no se pueda realizar una cirugía o aquel paciente que también se opere y de acuerdo al resultado de la biopsia definitiva o de acuerdo a ese patrón histológico que tenga previamente el paciente antes de la cirugía,
puede recibir tratamiento adyuvante o recibir tratamiento posterior a la cirugía de rescate o no. Ese tratamiento adyuvante puede ir desde tratamiento de radioterapia, que hoy en día se dispone de equipos de última generación donde se hace radioterapia de intensidad modulada a bajas dosis y con menos efectos adversos al paciente, ya que anteriormente el efecto de la radioterapia provoca un efecto irritativo a nivel de la vejiga, irritativo a nivel de la parte rectal, pero hoy en día esos efectos se han disminuido gracias a estas modificaciones en el término de irradiación al área pélvica prostática. En caso de que el paciente no pueda ser operado, se puede realizar tratamientos combinados con radioterapia y tratamiento hormonal, que se llama bloqueo hormonal. Existe una diversidad de medicamentos hoy en día de antiandrógenos, desde los más utilizados inicialmente, que es la flutamida, que fue la primera molécula que se desarrolló hace muchos años. Tenemos la bicalutamida, pero hoy en día también contamos, gracias al avance de la industria farmacéutica, tenemos a virateronas y tenemos enzalutamida, que son unos antiandrógenos con mayor resultado, mayor respuesta en esa recuperación del paciente, y siempre se combina con unos análogos, que son los análogos LH y RH, que existen diversos en la industria, como son trictorelina, leuprolide, goserelina, que también tenemos a disposición en nuestro país para poder hacer ese tratamiento médico en estos pacientes. Doctor, de cáncer de próstata vamos a cáncer de vejiga. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de vejiga más frecuentes? Bueno, en relación al cáncer de vejiga, que te había mencionado al inicio de la entrevista, es el segundo cáncer urológico más frecuente y ocupa el 7º lugar a nivel mundial. Existen diversos tipos histológicos a nivel del cáncer de vejiga, y el cáncer de vejiga, el más frecuente, que ocupa el 90-95% de los cánceres de vejiga, es el cáncer urotelial, o también conocido como cáncer de células transicionales. El 5, el 10% restante, que gracias a Dios que es en menor frecuencia, tenemos adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células pequeñas, y por lo tanto ocupan a más el 5 o el 10% de este tipo histológico. ¿Qué tan mortal es el cáncer de vejiga cuando no es diagnosticado a tiempo? Bueno, como todas las enfermedades oncológicas, si la enfermedad es localizada y se encuentra órgano confinada, la tasa de sobrevivencia a 5 años es alrededor del 71 al 78%. Cuando está órgano confinado. Pero si hay afectación de tejido ganglionar, ya disminuye esa tasa de sobrevida a un 30-39%. ¿Este paciente presenta síntomas? Por supuesto. En este tipo de, como todas las enfermedades neoplásicas, sobre todo en cáncer de vejiga, el síntoma primordial o cardinal es la presencia de sangre en la orina. Es el que llama siempre la atención en este tipo de pacientes. Pero, por supuesto, vamos atrás y hablamos de los factores de riesgo que relacionan o que causan la presencia de sangre de la orina. El 90% de estos pacientes han tenido hábitos tabáquicos, ¿ok? Por lo tanto, el haber fumado aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. ¿Qué otros síntomas presenta el paciente? Son síntomas asociados al vaciamiento urinario. Por lo tanto, el paciente puede presentar ardor o molestia para orinar, tenesmo, puede también levantarse muchas veces en la noche para orinar, infecciones urinarias asociadas. Cuando la enfermedad afecta estructuras vecinas, el paciente puede presentar dolor lumbar, que cuando ya ha afectado la desembocadura de la orina que ocurre en la vejiga, que es el meato ureteral, y por lo tanto al obstruirse este meato va a provocar una dilatación del riñón y va a provocar dolor lumbar en este tipo de paciente. Y si afecta a otros órganos, también puede provocar dolor óseo que haya afectado los huesos, y órganos a distancia tenemos que puede afectar pulmón, hígado y cerebro. Doctor, para cerrar, cáncer de vejiga, ¿cómo se trata este tipo de cáncer? Bueno,
En relación al cáncer de vejiga, existen dos opciones terapéuticas y eso va a depender del estadiaje de esta enfermedad o sobre todo de la ubicación del tumor. Pues nosotros clasificamos el tumor de vejiga superficial o también conocido como no músculo invasor o cáncer músculo invasor. Porque el límite que nos va a determinar el tipo de opción de tratamiento va a ser la afectación o no de la capa muscular de la vejiga. Cuando son no músculo invasor, es decir, que no ha afectado al músculo detrusor de la vejiga, existen diversos tratamientos de medicamentos intravesicales. Tenemos tratamiento de inmunoterapia o quimioterapia intravesical. Dentro de la quimioterapia intravesical se utiliza hoy en día la mitomicina C, o también se ha utilizado la doxorubicina, o actualmente también se utiliza la gemcitabina de instilación intravesical. Cuando son tratamientos de inmunoterapia, utilizamos la famosa conocida BCG intravesical. Claro, tanto la quimioterapia como la inmunoterapia va a venir dada la pauta de acuerdo al grado histológico de la afectación del cáncer de vejiga. Cuando son cáncer de bajo grado, no infiltrante, es que utilizamos quimioterapia intravesical como la mitomicina C o doxorubicina o gemcitabina. Y en el caso de alto grado de esta afectación del cáncer de vejiga superficial, es que utilizamos BCG intravesical. Por lo tanto, y eso va a venir dado también de acuerdo a un lapso de duración del tratamiento, porque en el caso de la BCG podemos durar tratamiento hasta 3 años de colocación de este tipo de vacuna. Cuando hablamos de cáncer de vejiga músculo invasor, o también conocido como infiltrante, aquí vamos a utilizar el apoyo de oncología médica, porque la utilización de quimioterapia neoadyuvante da buenos resultados en la tasa de sobrevida en este tipo de pacientes. Y por lo tanto, combinamos la quimioterapia previa a la cirugía y después el paciente sometido a una cirugía conocida como cistectomía radical, que es un procedimiento en la cual se hace una extirpación de la vejiga y conlleva la realización de derivaciones urinarias. En este tipo de derivaciones urinarias existen derivaciones urinarias ortotópicas o heterotópicas, continente, no continente, y eso va a depender del tipo de paciente y el tipo de afectación de este tipo de cáncer en diversos pacientes. En aquellos pacientes que no se puedan ser operados porque hay una afectación de órganos a distancia, en estos casos damos quimioterapia y radioterapia de acuerdo a la localización de los órganos afectados a distancia. Pero la tasa de sobrevida en los pacientes que son sometidos a quimioterapia neoadyuvante y posteriormente a cirugía, podemos tener hasta un 70-71% de sobrevida a los 5 años de esta enfermedad. Muy bien. Último tema, doctor. Cáncer de pene. ¿Qué tan frecuente es este tipo de cáncer? Muy poco vemos, o sea, lesiones esto en redes sociales o, bueno, que es lo que uno puede ver en diferentes medios. Muy poco se escucha de este tipo de cáncer. Bueno, en verdad, sí, la incidencia es baja, gracias a Dios, porque es un cáncer bastante agresivo. A nivel mundial, apenas ocupa el 1% de incidencia a nivel mundial del cáncer de pene. Y por lo tanto, afecta a muy pocos hombres, pero cuando se presenta, si no es diagnosticado y tratado a tiempo, tiene altas tasas de mortalidad y puede llegar hasta tener a un 90-93% de tasa de mortalidad si no es tratado a tiempo este tipo de cáncer. ¿Cuáles son los síntomas visibles y no visibles del cáncer de pene? Mira, el cáncer de pene comienza por lo general con una lesión ulcerosa, ¿ok? En el glande o en el cuerpo del pene. Pueden tener secreción y este tipo de secreción puede ser maloliente, fétida, ¿ok? Puede también venir acompañado con descarga de este tipo de secreción, descarga purulenta, o también presentar en los pacientes ganglios linfáticos palpables a nivel de la región inguinal. ¿Cómo es el diagnóstico de este tipo de cáncer? Mira, en realidad este tipo de diagnóstico se hace a través de una toma de biopsia de la lesión.
Es importante destacar que los tipos histológicos de cáncer de pene, el más frecuente es el carcinoma epidermoide, que ocupa el 95% de los casos. Pero también tenemos carcinoma verrugoso, que es secundario a infección por el virus de papiloma humano, y en menos porcentaje tenemos melanoma, tenemos tumores derivados del sarcoma de Kaposi en pacientes VIH. Pero el diagnóstico inicial en este tipo de pacientes de una lesión que afecta el pene es la toma de biopsia para poder determinar la afectación o la profundidad de esta lesión en el pene y para poder tomar una conducta definitiva. ¿Cómo se trata, partiendo del principio que cada paciente es muy particular? Bueno, en este tipo de paciente, por lo general, se hace una toma de la biopsia de la lesión. La mayoría de estos pacientes, vale importante destacar que la fímosis, que es el recubrimiento del prepucio a nivel del pene, es una de las causas, uno de los factores predisponentes del desarrollo de cáncer de pene. Y a veces el paciente pasa desapercibido el desarrollo de esta lesión. Cuando hacemos el diagnóstico, puede ir desde una cirugía preservadora del pene, que esto es resecar lo que es la lesión ubicada a nivel del glande. En estos casos, si está ubicado a nivel del prepucio, hacer una fimosectomía, que es la extirpación del prepucio, o también podemos llevar a cirugías un poco más radicales, como es la amputación parcial o total del pene. Y siempre este tipo de cáncer va acompañado de una linfadenectomía, ¿ok? Una resección del tejido linfático a nivel de la región inguinal, ya que es el sitio predilecto de afectación de este tipo de cáncer. Aquí tenemos algunas preguntas a través del 0424-209-5442. ¿Pacientes con cáncer de próstata pierden de alguna manera la erección? Es frecuente. Obviamente, cuando uno va a hacer una cirugía radical de próstata, uno trata de cumplir 3 criterios que son beneficiosos para el paciente. 1, el control oncológico, haciendo la cirugía como tal. 2, lo que es la preservación de la continencia urinaria. Y 3, lo que es la preservación sexual o preservación de la erección. A nivel de la próstata, pasan a los lados unas bandeletas que se llaman bandeletas neurovasculares, que son las que se encargan de la erección. Hoy en día se trata de preservar esas bandeletas, pero no es el objetivo primordial en este tipo de paciente. En el caso de que el paciente quede con alguna disfunción eréctil, bueno, existen dispositivos, existen medicamentos que pueden ayudar a recuperar esa erección, desde un vacuum, ¿ok? Que es un sistema de succión que hace que el pene pueda ponerse erecto, ¿ok? Y el paciente pueda tener o recuperar su actividad sexual. También disponemos de medicamentos que se inyectan a nivel del pene que provocan una erección artificial por un tiempo determinado, o en última instancia disponemos actualmente desde hace mucho tiempo la colocación de prótesis penianas en la cual el paciente va a tener una recuperación completa de su actividad sexual. Nos preguntan a través de la mensajería, cuando se examina con el urólogo, me imagino paciente urólogo, ¿hacen chequeo completo de vejiga, próstata y pene? Es correcto. Es parte del protocolo. Ese es parte de la evaluación urológica. A veces el paciente va porque tiene un dolor a nivel del testículo, o porque tiene síntomas de infección urinaria, y en el caso del hombre incluimos la evaluación completa. Va de lo que es la evaluación a través del examen físico, examinando los testículos para descartar masas tumorales a nivel del testículo, descartar patología inguinoescrotal, evaluamos el pene también para descartar cualquier lesión maligna, y apoyamos el complemento de la evaluación realizando un ultrasonido pélvico para poder evaluar tanto la vejiga como la próstata. Hablando de evaluaciones, doctor, en este momento, ¿a qué edad debemos comenzar el chequeo médico con este especialista, con el urólogo, hablando de pacientes con y sin antecedentes? Ok, es muy valiosa esa pregunta, Edwin, porque todo hombre que no tenga antecedentes de enfermedades prostáticas, llámese cáncer de próstata,
debe de comenzar a acudir a la consulta a partir de los 50 años de edad. Pero si existen antecedentes familiares, llámese papá o hermanos que hayan tenido cáncer de próstata, esa evaluación debe comenzar a los 45 años de edad. Por lo tanto, el paciente debe de comenzar a hacer su evaluación. Los invito a todos los hombres a que acudan a partir de los 45 o 50 años, a acudir a la evaluación urológica para una detección temprana y precoz de las enfermedades prostáticas. Una vez diagnosticado este paciente, independientemente del cáncer que sea, ¿qué peso tiene el apoyo familiar? Es muy valioso. Es importante que el acompañamiento familiar se haga durante la consulta urológica y sobre todo cuando el paciente se le haya diagnosticado una enfermedad oncológica, llámese cáncer de próstata, vejiga, riñón, pene. Y el acompañamiento familiar es importante ya que la parte psicológica, emocional, tener una buena actitud, tener una buena respuesta psicológica ante estas adversidades es importante en el paciente y eso va a redundar en una buena respuesta, bien sea una respuesta al tratamiento quirúrgico, una buena respuesta al tratamiento médico y por lo tanto que todo el entorno familiar tenga conocimiento es muy valioso. Siempre hago la salvedad, como obviamente los pacientes que acuden al urólogo y tienen enfermedades oncológicas, la edad de presentación promedio siempre son 60 años en adelante. Siempre yo invito a los pacientes que vengan acompañados con un familiar, bien sea con la esposa, con la pareja, con alguna hermana, algún hijo, pero que siempre vayan acompañados. Nunca vayan solo a la consulta, porque obviamente el paciente va cargado de emociones, cargado de tensión y siempre se le puede pasar por alto algo. Y por lo tanto el acompañamiento familiar en la evaluación, en la consulta, va a complementar ese entendimiento de las explicaciones que le haga el urólogo en la evaluación. Si hablamos de prevención, ¿cuál sería cómo podemos manejar la prevención con esto? Si me lo pregunta a mí, es acudir al médico en el momento preciso, a partir de los 40, 45 años o 50 años, en caso de que no tenga antecedentes. Pero ¿cómo hacer prevención cuando hablamos de tumores, de cáncer en urología? Bueno, en caso de enfermedades neoplásicas urológicas, si es un paciente que tiene hábitos tabáquicos acentuados, la prevención va a radicar en que acuda al urólogo para que con un simple examen de orina podemos determinar la presencia o no de sangre en la orina. También a veces los tumores, sobre todo los tumores renales, el hallazgo incidental se hace a través de un ultrasonido y por lo tanto el paciente que acuda a partir de los 40, 45 años se le realiza un ultrasonido abdominal y es ahí donde hacemos una detección temprana de masas renales y por lo tanto eso va a redundar en un tratamiento precoz y una preservación en caso de los tumores renales. En la parte prostática, acudan al urólogo los hombres porque con tan solo un examen de sangre, que es el antígeno prostático, un examen digital rectal, podemos determinar la presencia o sospecha de lesiones a nivel de la próstata y eso va a redundar en un tratamiento efectivo, oportuno y a tiempo y que va a hacer una mejor calidad de vida a este hombre.